¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, nuestros observadores, la gente que nos mira, que nos sigue, como le quieran llamar, todos los medios posibles que existan para poder difundir esta información? Bienvenidos a todos ustedes. Hoy tenemos una entrevista, una plática muy bonita. Vamos a platicar hoy con el maestro José Lorenzo Maldonado Pulido. Y la verdad me siento muy contento de poder tener el honor de platicar con él, entrevistarlo, este maestro de Maya, que nos va a platicar conceptos. Vamos a hablar de algunos conceptos del tema de la cultura maya, y hoy vamos a girar en torno a un concepto muy interesante que es el de los números mayas. Pero antes de que el maestro José Lorenzo nos platique de los números mayas, me gustaría mucho que el maestro José Lorenzo nos pueda expresar, bueno, quién es, que lo conozcan, que la gente sepa del maestro Lorenzo. Adelante, maestro, por favor, si nos puede platicar usted un poco de usted, que la gente pueda conocerle más a usted. Adelante, maestro. Pues muy bien, pues agradezco la invitación del amigo Gilmer. Su papá de Gilmer es mi paisano ahí de Peto. Yo soy de Peto, ahí crecí, ahí aprendí la lengua maya. Ya mayor aprendí a leer y escribir en maya, ya muy mayor, pues después casi tenía 50 años cuando yo empecé a leer y escribir en maya. Y entonces me fui capacitando más sobre la cuestión de la cultura maya en el aspecto del lenguaje, en el aspecto de los números y en el aspecto del calendario. Claro, la cultura maya tiene muchísimas vertientes, que la cocina, que los bailables y demás cosas, ¿no? Pero yo específicamente en esos tres puntos es en los que más me he capacitado, por así decirlo, que es el lenguaje, insisto, los números y el calendario maya. Eso es lo que tenemos. Ah, y crecí en Peto, como les digo. Saludos, amigos de Peto. Está perfecto. Vamos a compartir el video allá con nuestros amigos de Peto, Yucatán, nuestros paisanos, para que puedan conocer mucho más de usted, maestro. Pues bueno, maestro, el tema de los números mayas, o sea, a mí me gustaría mucho que usted nos platicara este tema de los números maya. Mucha gente no sabe, bueno, mucha gente no conoce los números mayas, y los que conocen sobre el números mayas y empiezan a contar en maya, pues cuentan muy poco, o sea, es decir, unos cuantos números, y ya después como que se perdió la información o no se conoce mucho. Platícanos de esta parte, maestro. ¿Cómo ves ese tema de los números mayas? Bueno, el asunto de los números es algo muy interesante. Yo recuerdo que de pequeño oía que decían, dame una tortilla, ¿sí? O cape, ospe, canpe. Hasta el número 4 se decía en maya. Pero de ahí en adelante decían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 125, por decir, ¿no? Ya a partir del 5, todo en español, pero claro, con un tono maya. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no se dicen los demás números en maya? Lógicamente se olvidaron. Únicamente sabíamos, por ejemplo, Bolonchen, que es el nombre de un pueblo, creo que allá en Campeche, se decía Sí, sí, sí. Bolonchen y decíamos que era 8 pozos, o más bien 9 pozos, ¿no? Porque Bolón efectivamente es 9. Es 9. Pero no investigaba, no había dónde investigar más, no había fuentes para obtener la información de los números. Sin embargo, a partir del año de 1992, yo soy del año 45, ¿cuántos años pasaron para que yo me interesara en los números? Ya casi tenía 50 años. Entonces, un día me llegó un libro en maya que ocasionó que yo aprendiera a leer y a escribir en maya. Yo soy autodidacta en cuanto a la escritura y la lectura en maya, ¿sí? Entonces, yo creo que todos lo podemos hacer. Claro, es cosa de que uno le meta todas las ganas, ¿no? Claro, Entonces ahí claro, empecé la a fuerza de conocer voluntad, los números. claro, claro. Sí, efectivamente. Entonces ahí fue donde yo aprendí a conocer los números. Y ya luego a través de Internet y a través de esas fuentes actuales de información, pues aprendí que hay 19 numerales en maya y cada uno tiene su nombre, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, con el número, vamos a mencionar únicamente el numeral. No vamos a decir un P, K, P, Osh, P, no. Ni tampoco vamos a decir un tu, Ka, Osh, tu.
¿Por qué? En los dos casos estamos diciendo 1, 2, 3, pero en el primer caso, cuando decimos un P, nos estamos refiriendo a un objeto, a una cosa. A una cosa, Por claro. ejemplo, una casa. Kape tunich, 2 piedras, ¿no? Ospe shanap, 3 zapatos, ¿no? Pero se utiliza otra terminación también, entre muchas que hay, la terminación tul, que se refiere a un tumak, una persona, katupek, 2 perros, oshtu tsimin, 3 caballos, ¿sí? Entonces la terminación tul es para seres vivos, para seres vivos. La terminación el es para objetos, ¿sí? Okay. Y hay más terminaciones, ¿no? Pero el caso de los números, entonces no vamos a utilizar la terminación, únicamente el numeral, como me los aprendí, y dice un, ka, ush, kan, ho, wak, uk, washak, bolón, lahun. Lahun es 10. Lahun es 10. Buluk, es 10. Buluk es 11. Luego se dice la K, dicen algunas personas, pero para no perdernos, algunos autores, por así decirlo, estamos utilizando la palabra K lahun, que es 2, y lahun, que es 12. Osh lahun, 13. Kan lahun, ho lahun, wak lahun, uk lahun, washak lahun, bolón lahun. Bolón 9 y lahun 10 nos da 19. Entonces son los 19 numerales y el 0. El 0 preguntan que cómo se dice. Pues el 0 no tiene nombre, significa nada más una posición, entonces no es necesario mencionarle un nombre, aunque algunos dicen que es Mishba, pero nunca se utiliza nada. Como Mishba. El 0. Mishba. Mishba es el 0 nada. Significa nada, ¿no? Pero tiene su símbolo en maya. Pueden ustedes ver allá a mis espaldas, hay un cuadro relacionado con el calendario maya. Son 20 símbolos. Los 20 símbolos del calendario maya son los días, y al lado lleva un número. Son los numerales que van del 1 al 13. ¿Sí? Entonces ahí se pueden ver los números por medio de punto y raya. Entonces, aprendí los nombres de los números y luego el sistema numeracional maya, que es vigesimal. Correcto. Diferente al sistema decimal que conocemos. Ok, claro. ¿Sí? El sistema decimal tiene 9 numerales y el 0. El sistema vigesimal tiene 19 numerales y el 0. Ok. Bien. Una vez que me aprendí los 19 numerales, me los aprendí, pero nomás me los sabía. Si me decías, ¿cómo es el 7? Tenía que decir un, ka, osh, kan, ho, wak, uk, uk. ¿Sí? Pero el caso es sabernos, como en español, 9, 7, 5, saber el símbolo, saber, cuando tú ves el número, lo puedes decir, bueno, toda esa cuestión que es un tanto complicada en la mente, ¿no? Pero cuando ya se sabe, no hay pierde, ¿no? Bien. Entonces me dije, me tengo que aprender los números así como en español, ¿sí? Saber que 7, 7 y así, ¿no? Bien. Entonces, eso fue lo primero que yo hice con los números, aprenderme los numerales, 19. Y luego el sistema vigesimal, el cual va de la siguiente manera. En el sistema decimal, sabemos que el orden, los valores de las posiciones son unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, y luego sigue la unidad de millón. Millón. Esos son sus nombres, ¿no? Pero ¿cómo lo representa uno? Pues es 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ¿sí? En el sistema vigesimal sucede lo mismo. Nomás que en lugar de multiplicar cada valor por 10, se multiplica por 20. Entonces decimos 1, 20, luego 20 por 20, 400, 400 por 20 son 8,000, luego 160,000, 3,200,000, 64 millones. O sea, es una unidad más 6 ceros, más 5 ceros, no, más 6 ceros, ¿no? El sistema decimal, un 1, el 1 seguido de 6 ceros nos da 1,000,000. En el sistema vigesimal, un 1, que es el punto, más 6 ceros abajo, nos representa 64 millones. ¿Sí? Bien.
Pero así como sabemos los nombres en el Correcto, sistema decimal, que correcto. son unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, en el sistema vigesimal, maya, los valores, los nombres de esos valores son cal, bac, pic, calab, quinchil, allau. Cuando decimos un allau, estamos diciendo 64 millones. Cuando decimos un nada más, estamos diciendo uno. Pero si decimos un cal, es una veintena. Un cal. Un cal es una veintena. Cada cal son dos veintenas, o sea, 40. Okay. Oshcal, cancal, jocal, nos da 100. Jo, que es 5, y cal, que es Por 20. dos. Ajá, sí. Okay. 5 veintenas. Entonces, cuando esa sería la comparación entre el sistema decimal y el sistema vigesimal. Maya. Pero claro, así, verbalmente, pues está difícil que todo el mundo lo pueda captar. Vamos a ver la forma de que le pueda llegar a toda la gente que se interese un librito que hice precisamente en donde están todos los números del 1 al 100, por decir, más bien del 1 al 400 en su símbolo maya y su nombre. Un, Ka, Osh, Kal, y luego llegamos a Jokal, por ejemplo, que es 100, el Lajunkal, que es 200, Osh Lajunkal, que es, y así, ¿sí? Claro, todo esto tiene que ir acompañado de algo visual, no más así mentalmente. Claro. Es difícil de captar, ¿sí? Allá a mis espaldas están los símbolos de los días mayas, los símbolos de los números mayas, y en la otra imagen que está a un lado, esa es una página del Códice Dresden, en donde se habla de unos eclipses. Bueno, ese sería otro tema. Otro tema. Pero también Códice, perdón, maestro, códice 3D. Ahí. Ok, códice 3D. Lo que comentó Perdón. es el códice 3D. Así. Dresde, Alemania. Dresde. Ok. Ya. Sí. Pensé que tercera dimensión. Sí. Va. El códice 3D, ok. No. Dresde Genial. es una ciudad alemana en donde se encuentra resguardado ese documento desde hace más de 400 años, ¿no? Correctísimo. Y pues ahorita, precisamente ese documento, ese códice Dresde, es el que tradujo, según un ruso que se llama Yuri Norsov, claro, el cual allá precisamente en Quintana Roo, se supone que hay mucha información al respecto, porque el grupo Xcaret mandó editar en 3 tomos el trabajo de este señor, el cual creo que ahí está guardado, ni siquiera venden ya los tomos, no sé, esa es otra historia, ¿no? Pero ahí está en Xcaret. Ese es otro tema también. Ok. Perfectísimo. Eso es en cuanto al número. Ok. Y claro, ¿qué más se te ocurre preguntarme por ahí? Bueno, es que ahí, gracias, maestro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema es un tema tan amplio, ¿no? Pero ahorita lo que estoy observando, que con esto que nos comenta a todas las personas que nos miran, nos escuchan el día de hoy, definitivamente la forma de contar maya da una concepción, digamos, vamos a decir, un tema de una conciencia un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, porque normalmente estamos acostumbrados a del 1 al 10 y todo hacerlo en ese concepto ideológico o de conciencia. Pero cuando hablas del 20, del sistema vigesimal, se me antoja, vamos a decirle así, que el concepto es un poco más de una cuestión más, cuando hablas de la ambivalencia, es decir, cuando hablas de, por ejemplo, la dualidad. Y yo recuerdo que en muchos temas de la cultura maya, la dualidad, es decir, día, noche, luz, sombra, todos esos conceptos son muy interesantes en la parte de la filosofía o la cosmovisión maya. Entonces, está muy interesante porque cuando ya uno se empieza a introducir más a fondo con el asunto de los conceptos y expandir esa conciencia,
entonces nos permite entrar un poco más de esa filosofía de la vida maya, cómo la cultura maya, cómo los mayas vivían su ciencia, sus matemáticas. Entonces eso está genial, maestro. La verdad que muchas gracias. Ahora, yo quería preguntar, maestro, ¿y por qué usted piensa, o cómo, mejor dicho, no es que piense, sino que cómo es que se ha perdido tanto estos conocimientos, o por qué las personas no lo están tomando, no lo están haciendo, digamos, de ir rescatando el tema de los números mayas, esta información? ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro? Bueno, este es un detalle muy interesante ese y del cual quiero hacer este comentario. Es un comentario muy personal, es mi visión de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y de lo que puede suceder en relación a este tema numeracional, por decir. Los números, al igual que el lenguaje, pues se ha ido perdiendo. Palabras se van olvidando, se van olvidando. Sin embargo, hay fuentes de donde informarse cómo se decía tal palabra o cómo se puede decir tal palabra en maya, ¿sí? Igualmente con los números. ¿Por qué se ha olvidado? Pues es la influencia del castellanismo que ha querido, del castellano, pues, que ha querido borrar todas las lenguas indígenas, pero algunas han desaparecido, otras han sido muy minimizadas. Sin embargo, las dos culturas que más hablantes tienen son el maya y el náhuatl. Se dice que el náhuatl tiene más hablantes, pero yo creo que el maya peninsular, tiene más hablantes que el náhuatl. Porque cuando dicen que el náhuatl tiene 2 o 3 millones de hablantes, se están refiriendo al náhuatl que se habla en el Valle de México, que se habla en Veracruz, que se habla en Oaxaca, que se habla en diferentes estados de la República, no en un solo lugar. Hay 2 o 3 millones de hablantes del náhuatl, pero de diferentes versiones del náhuatl. Sin embargo, el maya de Yucatán lo hablan más de 800,000 gentes, ¿sí? O cuando menos lo entienden. Por ejemplo, en mi caso, yo hasta 1992 yo nomás entendía la maya, pero no la hablaba. Fue necesario que yo aprendiera a leer y a escribir para que yo empezara a hablar el maya como lo hablo en la actualidad. Y quiero mencionar esto. Esos números se pueden aprender, pero cada quien tiene que esforzarse en aprenderlo. Te voy a mandar un librito que tú lo vas a difundir por donde tú quieras, para que todo el mundo tenga Muchas el gracias. elemento para aprender cómo se representa el número y su nombre escrito en maya y su significado en español. Bien. Perfecto. Pero gracias, hay que insistir en ello. Yo empecé a leer en maya, en el 92, empecé a leer en maya y me reía yo porque decía yo, bueno, y para esto yo vivía en Durango, ni siquiera vivía yo en Quintana Roo ni en Yucatán, vivía yo en Durango. Y empecé a leer y dije, bueno, ¿cómo es posible que yo entienda este lenguaje, pero no lo pueda pronunciar? Entiendo lo que estoy leyendo, pero no lo podía pronunciar. Entonces, el libro en el cual yo aprendí a leer en maya es una Biblia. Hay una Biblia que se editó en maya, en Yucatán, y entonces un día un hermano me la mandó viviendo yo en Durango, y fue que empecé a leer. Entonces ya me sabía yo el Padre Nuestro en maya, escrito, y lo veía y en mi mente la estaba yo diciendo, pero mi boca no salía. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible esto? Entonces empecé a vocalizar, a vocalizar, a vocalizar. Y dice así el Padre Nuestro en maya, dice, Yum yanechteh kanlo, kilich kunsak akaba, talak ahawil, betak tulakabash akatweluma, ebisubeteh kanlo, saton behlae lehuascabe titon sansama, sas titon lecasbetko, ebistone, satsik lemasho kubetikton kas, ma chaik lutin tituntah olal, vale, tocontix. Y así, pero me lo había aprendido, pero con un tono distante al que
como se habla allá, ¿no? Entonces, cuando yo llegué en 2004 a Quintana Roo y empecé a manejar la cuestión maya y toda la cosa, me decían, oye, sí te entiendo, pero tienes un tono como que es como aquel yucateco mexicano que se va a Estados Unidos y después de 10 años allá habla el español, pero así, ya ves cómo es variable hablar Ajá. el español. Sería con la maya, Ok, pero ya después de 17 años estando en Quintana Roo, pues ya le agarré el tono quintanarroense o el tono ok. peninsular, por decirlo, ¿no? Y no un tono ajeno, ¿sí? Aunque sí digo lo mismo, pero cantado o no cantado, ya ves que la gente así dice, ¿no? Esa es Está genial. una historia que tengo sobre la cultura. Perfecto, sí, gracias, maestro. De hecho, mi papá me platica el tema de cómo él, lo mismo, ahorita lo que está usted platicando, ¿no? Mi papá habla maya, pero él me decía, por ejemplo, que él no sabía que él sabía hablar maya. Me dice, yo, dice, supe que sé hablar maya, dice, hasta que yo ya era grande, ya tenía, no, me decía mi papá, creo que tendría más de como de 30 años, yo creo ya, porque dice que hasta que le dio hambre en un pueblo, en una comunidad donde él trabajaba y todo, y pues ahí solo hablaban maya, me dice, y me platica su anécdota, dice, no, no hablaban nada de castellano, nada de español, y pues, y dice, pero él entendía la maya desde muy pequeñito, o sea, como usted platicaba, ¿no? Platica. Entienden perfectamente, pero no les ha salido, no hablan, no lo hablan y sienten que como que la mente te bloquea de que pues, no sabes hablar maya, pero lo entiendes, ¿no? Dice mi papá que efectivamente a él le pasó así en una comunidad y dijo, bueno, como tenía hambre y no sabía cómo, no, nadie le entendía en español, en castellano, pues empezó a esforzarse, dijo, no, pues así, tengo hambre, quiero comer y todo. Ah, y la gente, pues, pues sí, ven, pasa acá, vente a comer y todo. Y a partir de ese momento que se atrevió a hablar maya, de ahí para adelante, y por eso él me ha platicado mucho de usted y las cosas que comparten de información. Maestro, la verdad que está genial todo esto. Ojalá y tengamos la oportunidad, usted me permita, de que en futuras ocasiones podamos tener otra plática y usted nos pueda comentar todos esos conocimientos tan maravillosos que tiene y compartirlo con todas las personas que nos vean, que nos escuchen. Así que estamos en este medio ahorita, en esta videoconferencia por esta plataforma por YouTube, lo subimos a Facebook, lo subimos a, bueno, en fin, a todos los espacios donde se pueda difundir para que la gente pueda conocer más de la cultura maya y la verdad que conozca gente como usted, maestro, que hacen esta labor tan maravillosa de difundir estos conocimientos mayas. Maestro, muchísimas gracias, de verdad. ¿Algún comentario final que nos quiera dar? No, pues nomás que la gente sepa que estoy en la mejor disposición de informarles lo que necesiten sobre números mayas, el lenguaje maya y el calendario maya. Son tres temas que he machacado durante casi 30 años Ok, y aquí estoy a disposición. súper bien. Gracias, de verdad, maestro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí. Espectacular. Cuídense, hermanos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Gracias, hasta la próxima. Ananta Baestun. Kananta Baishtun. Cuídense entonces.